Entonces, si la corriente es hacia arriba, en el bloque anterior habíamos finalizado con esto, el campo magnético gira en el sentido de estos dedos, así. Si yo invierto la polaridad de la fuente, se va a invertir el sentido de la corriente. En este conductor será hacia abajo. Entonces, para aplicar la regla de la mano derecha, tengo que tomar el conductor de manera tal de que el dedo pulgar me quede en el sentido de la corriente, ¿sí? Es decir, lo tengo que tomar así. Y fíjense que Sí, ahora. los dedos, estos, que indican el sentido del campo magnético, ahora giran en sentido contrario. Invierto el sentido de la corriente y se invierte el sentido del campo magnético. También si yo conociera el sentido del campo de alguna forma, ¿sí? Quisiera conocer en qué sentido circula la corriente, lo puedo hacer. En ese caso, parto del dato del sentido del campo magnético. Si yo, por algún motivo, conozco, sé que el campo magnético gira en este sentido, así como lo estoy indicando así, por ejemplo, bueno, tomaría el conductor de forma tal de que los dedos que indican el sentido del campo coincidan con el sentido del campo que en este caso suponemos que lo conozco. Y el dedo pulgar me va a decir la corriente va hacia arriba. Si el campo girase en sentido contrario, tengo que ubicar los dedos en el sentido de ese campo y el dedo pulgar me estará diciendo la corriente, en este caso es hacia abajo. Esta es la regla de la mano derecha, aplicada a un conductor rectilíneo, como podría ser algún conductor de los que vimos en los circuitos, conductor entre una resistencia y otra, por ejemplo, que conduce corriente. Después vamos a aplicar esta misma regla a una bobina. Pero primero sigamos un poquito aquí, para llegar a la bobina. Bueno, esto es lo que acabamos de ver y se llama regla de la mano derecha. La intensidad de ese campo magnético puede calcularse aplicando la ley de Ampère, ¿no? Pero, a ver, acá tenemos que hablar de, claro, de una espira. ¿Qué pasa? Este conductor lo podemos asociar. Esto se comporta como un imán a base de circulación de corriente, es decir, un electroimán. Y va a tener las características de un imán. Va a tener un polo norte y va a tener un polo sur. Y el campo magnético, al igual que el imán, por fuera de él, va de norte a sur y de sur a norte por dentro, ¿no? Entonces, hay que conocer el sentido, cuál es el norte y cuál es el sur. Esto es fundamental para una máquina eléctrica, saber cuál es el norte y cuál es el sur. Si no, los procesos se pueden producir al revés. Y entonces, para determinar esto, aplicamos también la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cómo aplicamos la regla de la mano derecha acá? Bueno, vamos al pizarrón. Ahí está. Esta es la bobina. ¿Sí? Muy bien. Y el sentido corriente, por lo menos el que estaba en el apunte, era este de acá. Quiere decir que acá hay una fuente de alimentación con el positivo hacia allá. Entonces, la corriente va a entrar en la bobina en este sentido, ¿sí? Pega la vuelta, por así decirlo, aquí, circula hacia abajo en la parte de atrás de la bobina, sale por la segunda espira, circula hacia arriba, entra, mejor dicho, a ver, circula por atrás también, sale y entra en lo que sería la tercera espira, y así sucesivamente. ¿Está bien? Este es un fenómeno que, por supuesto, se da en todas las espiras, ¿no es cierto? Es el mismo conductor que está arrollado en forma
circular cilíndrica. Entonces, finalmente acá la corriente sale y vuelve a la fuente de alimentación. Entonces, ¿cómo hago para saber si este es norte y este es sur o viceversa? Aplico la regla de mano derecha. ¿Cómo le aplico la regla de mano derecha acá? La aplico de forma tal de con los dedos ahora estos dedos van a ir en el sentido de la corriente. Ahora estos dedos en la bobina solenoide van en el sentido de la corriente. Y el pulgar me va a indicar el polo norte. Entonces, si la corriente va hacia arriba, acá me falta indicar una, si la corriente va hacia arriba, hacia allá, estos dedos los voy a ubicar en el sentido de la corriente. Y el pulgar me dice, hacia acá está el polo norte. Así que aquí tengo el norte y acá tengo el sur. Y el campo magnético dentro de la bobina va, mejor dicho, sale de la bobina por el sur, por el norte y entra por el sur. O sea que acá tenemos el campo magnético, las líneas de campo de una bobina solenoide. Fíjense en que esto se está comportando como ¿qué? De lo que vimos en la clase anterior. ¿Es similar a qué cosa esto? ¿No es similar a esto que está acá? ¿Es lo mismo o no? Sí, profe. Es similar a un imán. Esto es un electroimán. Producimos un campo magnético, pero en base a intensidad de corriente. ¿Sí? Dice que se va a cortar. Yo les propongo que sigamos unos minutos más para poder redondear el tema. ¿Sí? Porque yo creo que en estos días ya le vamos a mandar el apunte y la guía de trabajos prácticos, que es un cuestionario para que ustedes lean el apunte, donde va a estar todo esto y algunas cosas más que quedarán como investigación y para que vayan haciendo el trabajo práctico. Entonces, cuando se corta, yo propongo reunámonos unos minutos más, no sé los docentes que dicen, pienso que podemos redondear el tema, ¿sí? Y por lo menos se van con alguna explicación más. Volviendo aquí, si por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, acá tenemos el sentido contrario de la corriente, supónganse que la corriente fuese hacia abajo, el sentido contrario a este, entonces todos estos sentidos cambiarían. ¿Y cómo tenemos que hacer acá? Bueno, lo mismo. Siempre la regla nos dice, para una bobina solenoide, que los dedos nos indican el sentido de la corriente y que el pulgar siempre nos va a indicar el norte, la bobina de este tipo. Entonces, si la corriente va hacia abajo, tendré que ubicar los dedos así, como si fuese tomar la bobina de esta forma, y el dedo pulgar me está diciendo ahora el norte está hacia allá. Así que en este caso, si la corriente circula en sentido contrario, es decir, hacia abajo, así, por los conductores de la bobina, el norte me queda para allá y el sur me queda para acá. Y esto cambia de sentido. ¿Se entendió el tema de la regla a mano derecha? Sí. ¿Sí? Miren que es importante esto. Si hay alguna duda, pregunten. Bueno, si se entendió entonces, vamos a ver esto. Aquí lo tienen, esto lo van a tener también en los apuntes. Regla de la mano derecha aplicada a un conductor rectilíneo, ya dijimos cómo es, el sentido de la corriente
sería este que está indicado por este vector, ¿no? El sentido de campo, y acá es sentido de la corriente coincidente con estos dedos, ¿sí? Y el pulgar indica el norte de ese campo generado por la bobina. Muy bien. En este caso, la intensidad de campo magnético sí es igual a N por I, en donde esto nos dice que es proporcional, ¿sí? Acá faltaría L, ¿no? Entonces H, es H por L es igual a N por I, que es la ley de Ampère. ¿Sí? Pero al menos sabemos que si aumentamos la corriente, aumentamos la intensidad de campo, y si aumentamos el número de espiras, también aumentamos la intensidad de campo, que es lo que dijimos antes. ¿Sí? Bueno, la inducción en el núcleo de la bobina, si es de aire, yo puedo tener aquí dentro, puedo tener aire, es decir, no tengo ningún metal, no tengo ningún núcleo, solamente tengo aire. En ese caso, si el núcleo es de aire, la inducción magnética que hay acá, que es la cantidad de líneas dividido la superficie, se va a poder calcular también como mu sub 0 por n por i. ¿Qué es mu sub 0? Bueno, mu es, tenemos que ir un poquito más arriba, es la permeabilidad magnética, ¿sí? A ver si lo encuentro. Mu está por acá. Aquí está. ¿Sí? Mu es permeabilidad magnética, ¿sí? Y lo que me indica esta permeabilidad es lo que decíamos el otro día, ¿no es cierto? Es la capacidad del material de concentrar o de dispersar líneas de campo, ¿sí? Entonces, si en la bobina, ¿sí? Y acá tenemos materiales diamagnéticos, como vimos el otro día, acá está el bismuto que yo les decía, aquí tienen otros, que tienen un mu relativo, ¿no? Un mu sub R, pero es permeabilidad menor que 0, perdón, menor que 1, tienen los paramagnéticos que tienen un mu de 1, porque 1,000, todos estos 0 y 4, o lo mismo acá, es en términos prácticos 1, que son materiales que no desvían las líneas de campo, ni las atraen, ni las dispersan. En cambio, los diamagnéticos la dispersaban, ¿no es cierto? Y después tenemos otros materiales que son los ferromagnéticos, que son los que atraen línea de campo. Y fíjense en que el valor de mu, ¿sí?, es muy elevado. Miren para el hierro, silicio, 700, 7000. Para hierro con algunas impurezas, 5000. 5000 veces mayor que, por ejemplo, el aire, que tiene 1, ¿no es cierto? Ahí aluminio, dice acá. Son materiales que están en ese valor de permeabilidad. Entonces quiere decir esto claramente que los diamagnéticos, al ser mu menor que 1, dispersan las líneas. Los paramagnéticos, al tener un mu de igual a 1, lo que dijimos la vez pasada, las líneas no se alteran, ni se dispersan, ni son atraídas. En cambio, los ferromagnéticos, las líneas son atraídas. El mu, por lo tanto, es mayor que 1, y bastante mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, vamos aquí abajo, y
para cerrar este tema, estábamos aquí, en el núcleo de la bobina, ¿sí? Hay aire. Entonces, cuando se trata de aire, se utiliza mu0, que es un valor fijo. Ahora es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. ¿Está bien? Pero, ¿cómo estamos enseñando ahora? Primero vayamos a los conceptos. ¿Está bien? Si no, vamos a meter con valores que tal vez después este año no lleguemos a utilizar. Entonces, ¿qué me dice acá? Si yo tengo aire, bueno, se van a concentrar algunas líneas de flujo, de campo, y otras tratarán de cerrarse por afuera, pero se van a dispersar, ¿sí? En cambio, si yo coloco un metal acá que es ferromagnético, las líneas de campo, ¿sí? Muchas van a estar más cerca porque van a tratar de cerrarse por aquí, no se van a dispersar tanto. ¿Está bien? Entonces ahí, mediante esto, puedo calcular la inducción magnética. Lo principal a tener en cuenta es que si la bobina tiene aire, entonces decíamos que acá el concepto principal es que en una bobina, si no le colocamos un núcleo magnético, un núcleo de material ferromagnético, las líneas de campo van a tender a dispersarse, porque se dispersan también entre cada espira y cada espira. Aquí, en estos pequeños lugares que estoy marcando ahí con el mouse, se produce flujo disperso. ¿Está bien? Si colocamos un núcleo, a ver, de madera, ¿qué pasa? ¿Lo va a mejorar en algo la cosa o no? ¿Qué les parece a ustedes? Se dispersará la corriente. ¿Cómo? ¿Se dispersa la corriente? No, la corriente no se dispersa porque la corriente circula por el conductor, Ah, ¿sí? Circula por la sección del conductor, se distribuye en la sección del conductor, sea 1 mm cuadrado, lo que fuera, y por ahí circula. La corriente no se dispersa. ok. A lo sumo tendrá que ocurrir algo o no con el campo magnético. Entonces, supongamos que en esta bobina, decíamos, primero no tiene núcleo, ¿sí? La enrollamos, ¿no es cierto?, sobre un carretel y después sacamos el carretel. Quiere decir que dentro de la bobina tenemos aire. Muy bien, entonces, sabemos que el aire es paramagnético, no va a afectar la línea de flujo, no la va a dispersar, pero no las va a atraer. Entonces habrá líneas que van por dentro y hay líneas de dispersión por aquí afuera, ¿no es cierto? En cada espira se va a producir una dispersión. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo le pongo un núcleo de madera acá? Por ejemplo, agarro un cilindro de madera, ¿sí?, del largo de la bobina y lo introduzco en la bobina. ¿Va a pasar algo respecto al campo magnético o no? No va a haber campo magnético. ¿Cómo? No va a haber campo magnético. No va a haber. ¿Por qué decís que no va a haber? Y se bloquea con un bloque de madera. Y pero la madera, habíamos dicho que era un material que es diamagnético, ferromagnético o paramagnético. El primero que dijo, profe. Ah, no sé pronunciar. Paramagnético. ¿Y el paramagnético qué hacía con la línea de campo? O amagnético, ¿no es cierto? Es el segundo que dijo, magnético. Claro. Bueno, usted dijo que la madera, depende del grosor de la madera, incluye el nivel de magnetismo, dependiendo del grosor de la madera. Sí, pero a ver, lo que yo dije no influye el magnetismo. Lo que ahí juega es una cuestión de distancia. Si yo tengo un imán, vamos de vuelta. Si yo tengo un imán, ¿sí? Una mesa, una tabla de madera, a ver, así por ejemplo, ¿no? Y acá tengo una pieza metálica y acá coloco un imán, ¿está bien? Este imán me atrae a la pieza
con una fuerza, ¿está? Que dependerá de la intensidad de campo en este punto. Si yo desplazo el imán, se desplaza la pieza. Eso mismo lo hicieron ustedes, alguno me comentó que lo hizo. Ahora, ¿qué ocurre? Si la madera tiene este espesor, acá tengo la pieza, y acá tengo el imán, ¿está? El campo magnético se establece igual. Si esta parte de arriba es el norte y esta es el sur, el campo magnético va a ser así. De norte a sur, siempre. Y acá lo mismo. ¿Pero qué pasa? La madera, al ser más ancha, lo que va a producir es que la pieza que yo quiero arrastrar esté más separada del imán. Entonces, si está más lejos del imán, ¿cómo es la intensidad de campo aquí? En la pieza, cuando está separada respecto de esta, ¿es mayor o menor? Menor. 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 Es menor. Entonces, la fuerza que se experimenta acá es una fuerza menor. Por eso, puede ocurrir que yo desplace esto y esto con dificultad o que no se mueva. Si no llegó a vencer la fuerza de rozamiento de la pieza de la madera, ¿está bien? Pero el campo magnético, las líneas de campo no se alteran por la madera, porque es un material amagnético, ¿sí? Entonces, al ser amagnético, las líneas de campo ni se concentran en la madera, ni se dispersan. Si yo pusiera acá un material diamagnético, y acá pongo el imán, y acá tengo la pieza, si este es diamagnético, las líneas de campo acá tienden a irse, ¿no es cierto? Si este es el norte, las líneas salen, y en lugar de penetrar en el material y volver al polo sur, tienden a hacer esto acá. Entran muy poco. ¿Por qué? Porque el diamagnético repele, rechaza las líneas de campo. Ahora, si este fuese un ferromagnético, lo pongo aquí, un ferromagnético, y acá tengo el imán, que lo pongo abajo, con norte, con sur. Aquí voy a tener un montón de líneas que van, en lugar de dispersarse, van a penetrar en el material. ¿Está bien? Van a penetrar más líneas de campo que este de acá, que es la madera, por ejemplo. La madera no lo va a alterar. Es lo mismo que si tuviera aire. Yo retiro la madera, la distribución del campo magnético es la misma que si pongo madera. Si pongo el diamagnético, rechaza las líneas de campo. Las tiende a mandar todas para el sur, buscando de que no penetren en el material. ¿Por qué? Porque el diamagnético rechaza o repele líneas de campo. Y el ferromagnético las atrae, así que vamos a tener muchas líneas de campo, ¿sí? Aquí, y que después van a salir por el material y se van a ir a buscar el norte. ¿Está bien? Pero voy a tener una concentración de líneas de fuerza. Como hay mayor campo concentrado ahí. En lugar de dispersarse más, se concentran más en lo que es el material. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ahora vamos a nuestro caso aquí. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo coloco una madera? Aquí un cilindro de madera como núcleo en esta bobina. ¿Qué pasa con el campo magnético? En comparación con ahora que tengo aire, con esta situación. ¿Qué dijimos de la madera? ¿Altera o no altera el campo magnético? Un poco lo altera. Pero me parece que no, O sea, no pasa nada con el campo magnético. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. El campo magnético sigue la distribución que va a tener con el aire, porque es un material magnético, ¿está bien? Ahora, si yo en lugar de colocar madera aquí como núcleo, agarro un cilindro de acero, que es ferromagnético, ¿no? O un hierro silicio, que es un
un hierro especial, características para chapas de máquinas eléctricas. ¿Sí? Y bueno, torné un núcleo cilíndrico y lo meto acá. ¿Qué va a pasar? Voy a tener más flujo concentrado aquí en el núcleo de la bobina. Sí. Claro, todo lo que se tiende a ir por dispersión entre espira y espira, ahora va a penetrar en el material. ¿Por qué? Porque el ferromagnético, al tener un mu, el mu es la permeabilidad mucho mayor que 1, eso significa que tiende a atraer líneas de campo magnético. ¿Está bien? Y cuanto más líneas de campo magnético tenga yo concentradas, desde el punto de vista de las máquinas eléctricas, es mejor. ¿Por qué? Porque el flujo magnético en las máquinas eléctricas es quien lleva la energía de un punto a otro. Nosotros vamos a estudiar el transformador. Esto es muy importante. Vamos a estudiar el transformador y ustedes más o menos saben que un transformador es una máquina eléctrica que tiene un núcleo. Después esto lo vamos a profundizar, por supuesto, ¿no? Tiene un núcleo magnético y que tiene un primario y que tiene un secundario. Entonces, en el primario tenemos una determinada cantidad de espiras. Este va a ser el bobinado primario o devanado primario. Y aquí vamos a tener el devanado secundario. Un transformador. Hay transformadores electrónicos. No estamos hablando de transformadores electrónicos acá, sino de transformadores electromagnéticos. Podemos tener, por ejemplo, en el primario que esté preparado para alimentar con 220 volts y acá que nos entregue 24 volts, ¿no es cierto? De corriente alterna, porque el transformador solamente funciona alterna, vamos a ver después por qué, y acá nos entregará también corriente alterna. Si queremos corriente continua, acá hay que colocar un rectificador, que es un circuito electrónico, que entrega a la salida una corriente y una tensión, mejor dicho, proporcional, una tensión continua proporcional a la alterna que recibe. Pero eso es si colocamos un rectificador. Si no lo colocamos, el transformador funciona con corriente alterna. Entonces, esto que está acá es una bobina, tal como la dibujamos recién. ¿Lo logran ver esto? Se ve medio borroso, profe. No, no se ve muy bien. Más el lado izquierdo no se ve muy bien. No, no se ve muy bien. A ver, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner porque de fibrones está medio... Lo voy a hacer con otro color, un poco más fuerte. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ahí sí. Sí, ahí se ve mejor. Bueno, el transformador tiene una bobina en el primario, ¿sí? Y otra bobina en el secundario. El primario es el que recibe energía, porque lo conecto a la red de alimentación, ¿no? Supongamos de 220 volts. Y el secundario es el que me entrega energía. Y acá lo conecto al circuito que sea. ¿Está bien? El circuito que funcione en 24 volts. Esto que está dibujado acá es una bobina como la que vimos recién en el apunte. ¿Eso se entiende? Sí. Es una bobina solenoide. Está enrollada en una de las columnas del transformador. Es decir, tiene núcleo. Acá no tiene núcleo de aire la bobina, sino que al estar enrollada, ¿sí?, en uno de los núcleos de las columnas del transformador, esto se llama columna, y esto se llama yugo del transformador, al estar enrollada entonces en una de las columnas del transformador, no tiene núcleo de aire, sino que tiene un núcleo que será el material del transformador. Y en el transformador, ¿qué utilizamos al ser una máquina eléctrica? Un material diamagnético, amagnético o ferromagnético.
será un... Ferromagnético. 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 Ferromagnético, ¿por qué? Porque yo necesito que las líneas de campo magnético, ¿sí?, se concentren todas acá. ¿Por qué? Porque el transformador, ¿sí?, recibe energía eléctrica en el primario y me entrega energía eléctrica en el secundario, pero a otro nivel de tensión. ¿Está bien? Entonces, la transferencia de energía se produce en forma electromagnética, a través del flujo magnético. Flujo magnético, recuerden que son las líneas de campo, ¿sí?, el mismo campo magnético, ¿sí?, que va a circular por, como si fuese el aire en la bobina. Supóngase que acá tenemos el norte y el sur, ¿no es cierto? Bueno, esto va cambiando porque es corriente alterna, pero en un instante tenemos esta polaridad así. El campo magnético va a tener este sentido, ¿está bien? Y el campo magnético es quien lleva la energía del primario al secundario. Entonces es muy importante que tenga la mayor cantidad de líneas de flujo posible concentradas en el material ferromagnético de la máquina. ¿Por qué? Porque si yo acá le pongo un núcleo, por ejemplo, de madera, hay flujo que se va a perder. Flujo que se va a cerrar por acá, flujo que se va a cerrar por el aire, y el flujo neto que me va a pasar y se va a concatenar, se llama, ¿no es cierto?, con la bobina del secundario, es menor. Entonces estoy perdiendo un montón de energía. Si pongo un diamagnético, ni hablar, ¿no es cierto?, porque todo el flujo se va a cerrar por acá afuera. Prácticamente no voy a tener flujo que vaya a circular por donde está la bobina del secundario. ¿Está bien? Pero al poner un ferromagnético, yo concentro todas estas líneas de flujo, hago que esta dispersión sea mínima y que tenga una cantidad importante de líneas de flujo, y que todo el flujo magnético, casi el 100%, nunca va a ser el 100%, pero la gran cantidad de flujo circule por el material de la máquina, que es material ferromagnético. Entonces, ahí tengo la mayor transferencia de energía, en este caso del primario al secundario. Después veremos cómo tenemos tensión acá. Pero lo primero que hay que saber es por qué un material ferromagnético. Resumimos, porque concentra líneas de flujo, porque evita que se dispersen y las concentra, y ese flujo en la máquina es quien me transfiere energía, quien me lleva la energía de un punto a otro, el transformador del primario al secundario. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Que esto es muy importante, es un concepto muy importante. Bien, entonces, si se entendió, vamos a ver aquí un cachito más. Bueno, acá tenemos una cuestión de fuerza. Yo, pensando en el transformador y no sé qué piensan, bueno, igual se lo vamos a tener que dar esto, tal vez la clase próxima. Primero, no quería dejar de pasar un poco el tema del ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis, todo esto lo van a tener en el apunte, surge de una magnetización. Muy bien. Veamos lo que pasa a nivel gráfico cuando nosotros vamos a magnetizar un material. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que si queremos magnetizar un material que no está magnetizado, teníamos que aplicarle un campo magnético. Ese campo magnético tendrá una intensidad H. Y ahora sabemos, ese campo magnético dijimos que lo podíamos aplicar así, ¿se acuerdan? Por ejemplo, con un imán, el norte acá o el sur acá, yo puedo elegir cuál, ¿no es cierto? Depende de lo que quiera lograr. Pero supongamos el norte acá, y esto se
te pasaba varias veces. Ahora, este norte lo puedo tener acá porque esto es un imán natural, o lo puedo tener porque esto es un imán con una bobina. Si yo tengo una bobina acá y la conecto a una fuente de alimentación, ¿no es cierto? Acá voy a tener, depende cómo circule la corriente, acá voy a tener un norte y acá un sur. ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer que la corriente circule de tal manera que tener un norte acá. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la corriente que circule por aquí, tendré un cierto valor de intensidad de campo magnético, H. ¿Está bien? Por el centro. Y que va a impactar, va a penetrar en este material a medida que esto vaya circulando por aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Si yo aumento la corriente, aumenta la intensidad del campo magnético. ¿Está bien? Y el material tiende a imantarse más. ¿Por qué? Porque si hay... El material tiene acá una cierta... A ver, ¿cómo les puedo explicar? Si yo lo corto el material, ¿no es cierto? Vamos a suponer que es esto. Si yo lo corto acá, voy a tener una cierta sección del material. ¿Se entiende esto? Esto es como hacían el dibujo técnico, ¿no? Con el lenguaje tecnológico, cuando dibujaba una pieza. Ahí estaría. Si yo la corto aquí, la pieza, esto me va a determinar una sección. ¿Está bien? Entonces, si hay flujo magnético, porque hay líneas de flujo que entran aquí, ¿no es cierto? Y hay sección, no, esto para aquel otro lado, así. Si hay líneas de flujo y hay sección que atraviesan, líneas de flujo que atraviesan una sección, ¿qué hay? ¿Qué dijimos cuando había sección, ¿sí? Y cuando había líneas de campo, es decir, flujo? ¿Qué teníamos por resultado? Acuérdense lo que decíamos, ¿no? Densidad de personas es cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Si acá tenemos cantidad de líneas de flujo, medidas en términos de flujo magnético en Weber, por metro cuadrado, ¿qué tendremos en lugar de densidad de personas? ¿Densidad de qué? Densidad de campo. Densidad de... Densidad de Pregunto campo. porque yo con esta máquina escucho lejos, por un problemita acá en la ficha. ¿Densidad de qué? De campo magnético. De densidad de campo magnético B, o también llamada inducción. ¿Está bien? Si yo a este imán, o a este electroimán, le aumento la corriente porque tengo una fuente a que yo puedo variar la tensión, le doy más tensión, va a circular mayor corriente. Si circula mayor corriente, hay mayor intensidad de campo, ¿no es cierto? Entonces va a haber más líneas de campo aquí, porque voy a tener líneas más juntas y va a haber mayor línea de campo que atraviesan esta sección del material, que penetra en el material, ¿no es cierto? El campo. Entonces, aumenta esto y aumenta la inducción. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Y de qué forma va a variar esto? ¿Va a variar en forma lineal o va a variar de otra manera? Bueno, va a variar de otra forma, ¿no? Esto responde a lo que se llama curva de magnetización de los materiales. Si lo representamos acá, y acá colocamos H, y acá colocamos B, cuando yo aumento H, intensidad de campo, las líneas, tengo mayor cantidad de líneas más juntas, ¿sí? Esto lo puedo conseguir aumentando la corriente, aumenta la inducción, porque tengo mayor cantidad de líneas por metro cuadrado, o sea, por unidad de superficie. Pero esto no aumenta como una recta, sino que responde a una curva de este tipo. En donde
Hay una parte que es bastante recta, que es esto de acá. Mejor vamos a dibujarla así. La voy a hacer un poco mejor todavía. Acá tengo una parte prácticamente recta y acá empieza lo que se llama el codo de saturación. ¿Cuándo llego a la saturación? Cuando todos los dipolos de este material ya están orientados, con un norte, por ejemplo, hacia allá. Y obviamente un sur hacia este lado, desde ya, ¿no? Cuando todos están orientados, la curva llegó a la saturación. Quiere decir que por más que aumente yo la intensidad del campo, no voy a conseguir mayor magnetización. Por eso es asintótica en realidad un valor. Quiere decir asintótica, ¿sabes lo que significa? No. Asintótica quiere decir que se aproxima infinitamente, pero nunca llega a este valor. ¿Está bien? En términos prácticos, llega un momento donde cero, tan bajo que cero, esta diferencia, 0,00000 en términos prácticos es cero. ¿Sí? En la teoría responde a una ley de variación asintótica. Quiere decir que en teoría nunca llegaría a cero esta diferencia. Siempre hay algo más que se podrían alinear los dipolos. Pero eso de forma teórica. En términos prácticos llega un momento donde ya están alineados. Muy bien. Entonces llegamos a un punto, acá. Bien, el material quedó magnetizado acá. ¿Qué pasa ahora si yo retiro el campo magnético? H. ¿Cómo lo retiro? Bajo la corriente. Si el que genera el campo magnético es la corriente, a mayor corriente, mayor campo, a menor corriente, menor campo. Si yo en la fuente de alimentación reduzco la tensión, la corriente va a ser menor. Y si la corriente es menor, el campo magnético es menor. Acuérdense que H era función de la corriente, era directamente proporcional, se lo pone así también, a la corriente. ¿Sí? Si aumentamos la corriente, aumentamos la intensidad de campo. Si disminuimos la corriente, disminuimos la intensidad de campo. Entonces, si disminuimos la intensidad de campo, cuando llegamos a este punto, uno pensaría en que desarrolla esta curva por el mismo recorrido que subimos. Pero en realidad no es así. Si yo disminuyo la intensidad de campo, ¿sí? Va a bajar la densidad de campo. Pero ¿por dónde va a bajar? Va a bajar así. Va a bajar por otro camino distinto al que subió. Y cuando el campo, la intensidad de campo, ¿cuánto vale la intensidad de campo en este punto? Este es el origen de coordenadas. El origen de coordenadas, ¿qué valor tiene? 0. 0. 0. 0, 0. 0 para un eje, 0 para otro. Entonces, cuando la intensidad de campo es 0, al principio yo tenía 0 de densidad. ¿Sí? ¿Está bien? No había líneas de campo, porque no había campo H, intensidad de campo, porque no había corriente. Pero ahora, una vez que el material fue magnetizado, cuando yo retiro el campo H, haciendo que la corriente baje hasta 0, fíjense, para 0 tengo un valor. Cuando subía, venía por acá. Y cuando bajaba, vengo por acá. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? Que no ¿Qué llega. les dice esto? Que yo tengo 0 de corriente, yo desconecté la fuente de alimentación y sin embargo tengo una cierta inducción acá, distinta de 0. ¿Qué les dice esto? ¿Qué pasó con el material? Que Quedan 10 minutos, magnetizó. vamos a ver si podemos finalizar acá. que quedó un poco de corriente en el magnetizó. material. Claro, quedó una inducción en el material remanente, ¿no es cierto? Inducción remanente, B sub R. Y si yo quiero
hacer que desaparezca esta inducción, ¿qué tendría que hacer? A ver si a alguno se le ocurre. Si yo hice circular corriente en un sentido, ¿no es cierto? Que tengo un norte acá, y me quedó esta inducción remanente, ¿qué tendría que hacer ahora para descontar, para desafectar esa inducción? ¿Qué les parece? Circular para el otro lado la corriente. Claro, no girar para el otro lado, sino generar un polo sur acá. Ah, ¿Está bien? Y para generar un polo sur, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la corriente circule en otro sentido. Tengo que invertir la polaridad de la fuente. Entonces, cuando invierto la polaridad de la fuente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a pasar? Voy a desarrollar una curva así. Fíjense en que de acá para este lado tengo H en el otro sentido. Si queremos H negativo. ¿Por qué? Porque la corriente tiene otro sentido. ¿Está bien? Muy bien. Y va a llegar un momento de saturación. ¿Está? ¿Y qué va a pasar acá? Aquí voy a tener un BR, ¿sí?, distinto. Entonces, acá este campo en el sentido contrario me anula a este que está acá. Si yo continúo, va a pasar esto. ¿Está bien? Si yo continúo. Pero si yo lo finalizo aquí, acá tengo un campo remanente que es igual y opuesto al anterior. Y ahí se anula el magnetismo. Ahí le retiré todo el magnetismo resultante al material. ¿Está bien? Esto que está acá se llama ciclo de histéresis. ¿Sí? Esto se llama ciclo de histéresis. Y en algunos materiales es angosto y en otros materiales es ancho. Por ejemplo, puede ser así. ¿Ven que es más ancho? Estos valores BR son mayores y el valor se llama fuerza coercitiva, H coercitivo, campo coercitivo se lo llama a que tenemos que aplicar en sentido inverso, ¿está bien? Es también mayor. Bueno, estos que tienen un ciclo angosto corresponden a materiales magnéticamente blandos. Y estos corresponden a materiales magnéticamente duros. Si yo tengo que fabricar una máquina eléctrica, ¿sí?, tengo que elegir un material con ciclo de histéresis angosto. ¿Está bien? Yo no necesito que la máquina quede imantada, sino que esté imantada mientras está funcionando. El ciclo de histéresis, si es angosto, significa que es un material que tiene pocas pérdidas de energía. Y yo en la máquina necesito que haya pocas pérdidas de energía, porque si no, tengo un bajo rendimiento. Entonces, para máquinas eléctricas, utilizo materiales de ciclo de histéresis angosto. Y si yo quiero generar un imán, para tener un imán, ¿no?, como los que se fabrican y se venden, tengo que elegir un material magnéticamente duro. ¿Por qué? Porque necesito que tenga una alta inducción remanente para que pueda quedar formado el imán y para yo poder atraer piezas. Cuanto mayor sea este valor de campo remanente, de inducción remanente, ¿sí?, voy a tener un imán más importante, ¿no es cierto?, en lo que es la fuerza que puede ejercer. ¿Está? Pero nosotros vamos a trabajar más que nada con estos materiales que son propios para máquinas. Ciclo de histéresis pequeño porque tienen pocas pérdidas. Al no tener inducción remanente, pierden poca energía. Quedan 4 minutos todavía. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? no. No. No.